Dile que no, dile que me ponga de anfitrión. Ingeniero, buenos días. ¿Ya se pudo entrar? Ingeniero Luis, ¿qué tal? Buen día. Hola Luis, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ingeniero. ¿Usted cómo está? Pues bastante bien. Qué bien. Ingeniero, ¿podemos hacer la prueba para ver cómo está pues, si tiene algún tal vez un inconveniente para poder presentarlo, el slide o la presentación que va a hacer? No sé si puede proyectar para hacer una Sí, pequeñita sí, cómo prueba. no. Claro, claro. Ya voy. Pero necesitamos que nos permitan compartir pantalla. Diles. Sí, hace falta que podamos compartir pantalla, Luis. Aguanta un momentito, a ver, voy a preguntarle. Maribel, ¿puedes darle acceso al ingeniero para que pueda compartir pantalla? ¿O cómo se hace esto? Eh, Maribel, ¿puedes darle para que pueda compartir pantalla el ingeniero? Maribel. Ay. Ah, Ingeniero, a ver, a pruebe por ver. favor, para que pueda Sí, sí. compartir la pantalla. Buenos días ante todo. Buenos días. Una grande bien. Ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden ver? Sí se ve, ingeniero. Bueno, no sé. Entonces, cuando ustedes quieran, Sí, empiecen. ingeniero. A ver, nosotros le confirmamos a quiere iniciar. ¿Los presentes pueden visualizar la pantalla que ha compartido el ingeniero? Sí, sí, sí se puede visualizar esto, Maribel. Ingeniero, ¿van a esperar otros minutos más que entren más asistentes Sí, o sí, ya? vamos a esperar un momentito esto, Maribel, y ahí te Ya, confirmamos. Yo le informo al ingeniero que quiere empezar. ya. Muy bien, muy Listo. bien.
¿Le parece? Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué tal, público? Buenos días con todos, colegas. Eh, bueno, este miércoles de hoy tenemos la presentación del ingeniero Luis Suárez. El ingeniero Luis Suárez es ingeniero civil, hidráulico y graduado de la Universidad Central de Venezuela. Escrito. Ha realizado diferentes cursos de posgrado, entre ellos un máster en hidráulica en el Instituto de Grenoble, Francia, en el año de ¿A 1972. dónde me habrá escrito? Porque no. Ha sido el ingeniero Luis Suárez, ha sido profesor de obras hidráulicas en la Universidad de Santa María y en este caso en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Así como en el CIDIAT y en la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, ¿no? Desde los años 80 se dedica a la consultoría. Es especialista en presas y ha participado en más de 95 obras de este tipo, ¿no? Tanto en Venezuela como en otros países, ¿no? Además, es autor de 4 libros sobre esta especialidad. El día de hoy vamos a tener la exposición Sedimentación en embalses, ¿no? Está dividida en 2 sesiones. La sesión de hoy, ¿no? Es la primera sesión, que va a ir casi una hora, y la segunda sesión es el día de mañana, ¿no? Vamos a ver como temática desde los orígenes el día de hoy hasta un segundo enfoque sobre el tema de la lucha contra la sedimentación en embalses según la metodología de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos. Adelante, ingeniero Luis, un gusto escucharlo. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Ingenieros del Perú y el Consejo Departamental Piura, y especialmente a ti, Luis Castro, por haberme invitado a esta exposición. Tal como se dijo, va a tratar sobre sedimentación en embalses. eh, y va a ser hecha de una manera muy didáctica, muy gráfica, porque la idea es que se ponga sobre la mesa la parte conceptual de la sedimentación en embalse. Yo le voy a mencionar algunos métodos de cálculo, pero no los voy a desarrollar porque no habría tiempo, pero sí les voy a dar una bibliografía al final del curso, de la cual se pueden bajar esa bibliografía gratuitamente. Y allí está indicado incluso la página y el capítulo en que están cada uno de estos métodos que yo les voy a proponer hoy, con la idea de que ustedes en un futuro puedan desarrollarlos más en detalle. Como ven en esta primera imagen, este es un embalse totalmente ocupado por la sedimentación después de no muchos años de funcionamiento. Lo que ven allí en primer plano es una torre toma, eh, que tiene 4 compuertas de diferentes niveles, y que están todas totalmente enterradas bajo los sedimentos de este embalse. De una forma u otra, esta es la forma esto es lo que le espera prácticamente a todo embalse, a menos que se tomen unas ciertas medidas que se puedan, que permitan prolongar la vida útil de los mismos, tal como desarrollaremos a lo largo de la presente presentación. Pero si no se toman ninguna medida de este tipo, de las que vamos a ver, todo embalse tarde o temprano va a terminar en esta forma, es decir, totalmente sedimentado o colmatado por los sedimentos, ¿no? Bueno, el objetivo general de esta presentación es, trata sobre los aportes, la distribución y la expulsión parcial de los sedimentos que ingresan a los embalses. La determinación de los volúmenes de sedimentos producidos en las cuencas no está incluida, ya que, dado su nivel de especialización, requeriría de un curso aparte. El programa es el siguiente. El tema 1 va a tratar el origen de los sedimentos, mecanismos de transporte de los sedimentos en los ríos, estimación del aporte de sedimentos en los embalses, lo cual, como les acabo de decir, no va a ser tratado en detalle, sino muy superficialmente. Los procesos de sedimentación de los embalses. El tema 2 es un primer enfoque respecto a la lucha contra la sedimentación de los embalses, el cual consiste en la protección de la cuenca. El tema 3
es el segundo enfoque respecto a la lucha contra la sedimentación de los embalses, que es el concepto del volumen muerto, el cual ha sido desarrollado principalmente por el US Bureau of Reclamation de los Estados Unidos. Y el tema 4, que es el tercer enfoque respecto a la lucha contra la sedimentación de los embalses, es la utilización de descargas de fondo para la expulsión de los sedimentos. En este tema 4 vamos a ver también las funciones de las descargas de fondo, las técnicas para la extracción de los sedimentos de los embalses con la finalidad de prolongar al máximo posible sus vidas útiles. Dentro de esto vamos a ver tres procedimientos, que es el método español o de flushing, el método de las ondas de expulsión y la succión de las corrientes de densidad. A continuación, un capítulo que va a ser las válvulas y compuertas en las descargas de fondo, es decir, qué válvulas y qué compuertas se pueden usar en las descargas de fondo y cuáles no se deben usar. Y finalmente el tema 5, que son las diferencias conceptuales entre el enfoque del volumen muerto y de las descargas del fondo, conclusiones y recomendaciones finales y una bibliografía recomendada que ustedes se van a poder bajar gratuitamente porque le vamos a dar el link, el enlace, para que puedan tener esos libros ustedes. Debido a la duración de la presente presentación, esta ha sido dividida en dos sesiones. La primera sesión, que es la del día de hoy, que trata los temas 1, 2 y 3 que les acabo de presentar, y la segunda sesión, que será mañana a esta misma hora, que serán los 4 y 5, perdón. Bueno, vamos a comenzar con el tema 1.1, o sea, del tema 1, parte 1, que es el origen de los sedimentos. El origen de los sedimentos, tenemos la erosión en la cuenca. Sus principales causas son los cambios de temperatura, humedad, hielo y deshielo, lluvia, granizo, raíces de las plantas, etcétera, que actúan en la cuenca. Erosión en el cauce, deslizamientos de terreno, aludes de nieve glaciares y cenizas volcánicas. Vamos a empezar con la erosión en la cuenca. Generalmente la erosión en la cuenca suele ser la fuente la fuente principal de producción de sedimentos que afectan a los embalses. En la imagen de la izquierda se ve una ladera de una montaña y un río aquí en la parte inferior, y se ve que esa roca que formaba o que forma originalmente la ladera estaba disgregada, partida en bloques, triturada. Eso se debe a distintos factores, sobre todo los factores climáticos, que es las lluvias, en los países donde hay invierno, la nieve, crecimiento de las plantas, que las raíces a veces se meten en las grietas y ayudan a disgregarlas, animales que también hacen cuevas en esa zona y, por supuesto, muy importante, la acción antrópica, es decir, la del ser humano. Esos materiales van cayendo gradualmente hacia el río y son transportados por este y afectarían algún embalse que esté aguas abajo. Aquí en la imagen de la derecha ven una cuenca en Japón, en la cual hace como un siglo aproximadamente estaba muy bien forestada, pero esa materia, esos bosques fueron talados para usarlos en madera para la construcción y como combustible para fuego. Y aquí se ve cómo quedó esa cuenca en un estado de denudación y de desprotección de su cobertura vegetal. Eso ayuda a que la lluvia produzca arrastre de las partículas de los suelos que van a ir hacia los cauces y de ahí hacia las presas que puedan existir aguas abajo. Otra fuente de sedimentos es la erosión en el cauce. En esta imagen ven un río tropical. En realidad aquí está en época de aguas muy bajas, ¿no?, que se ven en esta parte, ¿no? Y una ladera, en este sitio donde hay una curva, se observa que cuando vengan fuertes crecientes que llenen todo este cauce de agua de lado a lado, esa corriente de cierta velocidad va a chocar contra la parte inferior de la ladera, y va
producir deslizamientos tal como se observa aquí, como que se ve una caída de materiales, y eso va a ser una fuente de aporte de sedimentos al cauce. Otra fuente de producción de sedimentos son los deslizamientos de terreno. Aquí se ve un deslizamiento de grandes proporciones que va hacia el cauce de un río en Japón. Muy probablemente este río seguía una trayectoria por aquí abajo, más o menos, pero el deslizamiento tapó el cauce, obligó al río a desviarse y bueno, eso es una fuente muy importante de sedimento. Este es como les decía, es un deslizamiento de muy grandes proporciones. Otra fuente de producción de sedimentos son las cenizas volcánicas. Aquí se ve un volcán en Japón arrojando enormes cantidades de ceniza a la atmósfera. Eh, en general, en nuestra región, en América Latina, eh, prácticamente toda la cordillera de los Andes, de norte a sur, tiene volcanes. Nosotros en Venezuela no tenemos volcanes, pero la mayoría de los países sí los tienen. Y cuando se producen estas erupciones volcánicas, esa enorme cantidad de ceniza que es sumamente fina y que se mantiene durante un cierto tiempo en suspensión en el aire, con el paso del tiempo va a ir sedimentando gradualmente, incluso arrastrada por la lluvia y el viento, y puede llegar a cubrir partes importantes de las cuencas. Aquí se ve un monumento en Japón, parcialmente enterrado por la ceniza volcánica, que es todo este material grisáceo verdoso que se ve aquí, para que vean la importancia que puede tener eso. Bueno, vamos a pasar entonces al tema 1.2, que son los mecanismos de transporte de los sedimentos en los ríos. Existen básicamente tres formas de transporte de sedimentos en los ríos, aunque el último vamos a ver que no es muy importante. La primera forma es el arrastre de fondo, que predomina en los cauces de fuerte pendiente, torrenciales, en zonas de montaña principalmente. Está compuesto principalmente por elementos gruesos, peñones, cantos rodados, gravas y arenas gruesas, los cuales se desplazan por el fondo del cauce debido a que la turbulencia del flujo no tiene la energía necesaria para levantarlos del mismo y pasarlos al estado de suspensión. Esas piedras que caen de las laderas de distintas partes van rodando una sobre otra, se van desgastando, redondeando. Por eso que se suelen llamar cantos rodados, los más grandes, ¿no? Y de esa forma van siendo transportados por el fondo, unos sobre otros, pero sin pasar al estado de suspensión, porque tal como dije, la turbulencia del flujo no es lo suficientemente enérgica como para elevarlo hacia el seno del fluido. El segundo método de transporte predomina, es el transporte en suspensión. Predomina en los cauces de pendientes bajas y medias, en las zonas principalmente de planicies, y está compuesto principalmente por arenas finas, limos y arcillas, es decir, los materiales más finos. En estos casos, la turbulencia del flujo sí tiene energía suficiente para levantar dichos materiales del fondo y transportarlos en el seno del fluido en suspensión. Y finalmente hay un método de... Perdón, ¿me están escuchando bien? Luis, sí se escucha. Se fue un Parece que momentito se el fue, audio, se fue se un fue. momentito el audio, pero ya regresó. Sí se está Ah, ok. escuchando ahorita. Sí, Y con una Focusón, como verán, se existe una mejora, porque la idea es que sea lineal, ¿cierto? Que exista menos, como se dice, less overshot, o sea, menos en este caso picos, ¿no? De subida y haya menos error, ¿no? En este caso, el tiempo de respuesta y de error es mucho más. Aarón Alba, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Y por ahí no para que sea algo de tranquilidad. Entonces, eso que Maribel, ¿puedes silenciar sí. a Aarón Alba? Ingeniero, ¿Puedes Sí, silenciar a Aarón Alba? Creo que tiene el micro prendido. ya, ya, ya. Ya creo Ok, que ya está. ok.
¿Puedo seguir? Sí, ¿Sí? sí, para adelante, Luis. Podemos seguir. Bueno, y finalmente, En este caso, el porcentaje de apertura y cierre, en este caso, no, hay alguien almacenamiento. ahí. Se me ocurre. Si fallara un sensor o fallara un sensor de presión, o en este caso esté fallando la válvula por temas de apertura y cierre, que sé yo, Maribel, creo que que no es tu puedo abrir micro, ¿ah? la válvula, Luis, adelante. Voy. Finalmente, el otro método de transporte es el transporte en solución. El agua cuando circula por las cuencas, después de la lluvia, de la nieve, etcétera, va disolviendo sustancias químicas o minerales que hay en esas zonas, en las grietas de la roca, etcétera, etcétera, cuevas, etcétera. Y esos minerales o sustancias químicas disueltas son transportadas por el flujo también hacia aguas abajo y hacia los embalses. Pero en general, este transporte en solución suele ser de muy poca magnitud comparado con los dos anteriores, es decir, con el arrastre de fondo y el transporte en suspensión. Y no afecta notablemente la vida útil de los embalses, por lo cual normalmente no se suele tomar en cuenta. Vamos a pasar al tema siguiente, que es el tema 1.3, que es la estimación de los aportes de sedimento a los embalses. Como dije al principio, esto no se va a ver en el curso, simplemente voy a mencionar algunos aspectos, porque desarrollar ya una metodología para estimar la producción de sedimentos que llegan a un embalse es un tema bastante especializado y bastante largo, porque amerita ya de un curso bastante extenso especial. La cantidad de sedimentos aportadas por las cuencas de los embalses se suelen expresar o en toneladas por kilómetro cuadrado por año de cuenca, o también en metros cúbicos por kilómetro cuadrado por año, y dependen de numerosos factores, como acabo de decir, muy difíciles de determinar, por lo cual solo puede hablarse de estimaciones más o menos aproximadas de la realidad, las cuales pueden hacerse de varias formas. En primer lugar, midiendo el caudal sólido en una estación de aforo situada en el propio río, lo más cerca que sea posible del sitio de presa. Para que la estimación sea adecuada, debe cubrir al menos 10 años de registro, pero en la mayoría de los casos esta información no está disponible. Los aforos no son fáciles de realizar durante las crecientes, que es cuando se producen los mayores aportes de sólidos a los embalses. Es un método bastante engorroso que hace falta que mediante un puente colgante el operario se vaya desplazando con una especie de botella y que vaya tomando muestras del flujo cargado de sedimentos, tanto a lo ancho como en profundidad del río. Y eso cuando vienen las crecientes es cuando se transporta la mayor cantidad de sedimentos y es cuando más difícil resulta medirlo, porque eso da hasta miedo, porque un río crecido que transporta a veces hasta troncos y árboles, la verdad que estar midiendo allí no es muy agradable. Otra forma de hacer estas estimaciones del aporte de sedimentos a los embalses es mediante curvas regionales de producciones unitarias de sedimentos en las cuencas, obtenidas de batimetrías periódicas hechas en otros embalses previamente construidos en la zona. Este es el método que a mí más me gusta, por experiencia. Es decir, si nosotros en la cuenca tuviéramos otros embalses y que tuvieran varios años en operación, prácticamente todo el sedimento que entró a esos embalses, en su mayor parte estaría retenido en ellos. O sea que si hiciéramos una batimetría después de varios años, tendríamos y sacáramos por diferencia con la topografía original del cauce, el volumen que ha entrado en esos años al embalse, podríamos sacar una estimación bastante acertada de la producción de esa cuenca en toneladas, kilómetros cuadrados año o metros cúbicos, kilómetros cuadrados año. Y si en esa cuenca no tuviéramos otros embalses, podríamos buscar alguna cuenca similar, vecina, donde sí hubiera algunos embalses de características, la cuenca de características similares a la que estamos estudiando.
Otro método es la utilización de modelos numéricos complejos, que son, como su nombre lo indica, son complejos y son una verdadera especialidad dentro del mundo de la hidrología. También existen algunos métodos simplificados, quizá muy simplificados, como por ejemplo la fórmula de Gavrilovic, que se usa en algunos países, pero más que todo para estudios preliminares, porque es relativamente poco precisa, pues, ¿no? Como les dije, bueno, todo esto es simplemente para enumerar los métodos que hay, pero esto no se va a incluir en esta presentación. Vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos de mediciones de sedimentos en ríos. Aquí tienen un caso, por ejemplo, en el cual en el eje de las CIES está el caudal sólido, en este caso en toneladas por día, y en el eje de las X está el caudal líquido en metros cúbicos por segundo. Generalmente cuando se representan estas mediciones en un papel doble logarítmico, se suele obtener una recta bastante bien. O sea, a veces hay que afinarlo un poco, pero se sube una recta. Pero fíjense lo que pasa cuando esto no se representa en papel doble logarítmico. Aquí tendríamos, por ejemplo, lo mismo del gráfico anterior, caudal sólido versus caudal líquido. Y si lo representamos en papel lineal, o sea que no son escalas logarítmicas, se observa bueno, que la curva no es en absoluto, es una curva. Bueno. Entonces, supongamos que esto ha ocurrido muchas veces, que uno mide solamente la parte inferior de esta curva, que es lo que se puede medir en épocas de no creciente, digamos, que es cuando es más fácil hacer las mediciones. Y el resto de la curva, que en este caso sería una recta, la extrapola. Bueno, la diferencia es notable, es notable. Se vería que se estaría subestimando terriblemente la producción de sedimentos de la cuenca, tal como lo ven aquí. Por ejemplo, para este caso de este caudal de 400, tendríamos en la extrapolación, tendríamos un poco menos de 1500 toneladas por día. Pero si vamos a la curva real, que es esta, tendríamos un poco más de 2500, o sea que la diferencia es notable. Bueno. Hay que tener mucho cuidado con estas extrapolaciones que a veces se hacen de esa forma. Incluso haciendo las extrapolaciones en escala doble logarítmica, aquí está el caudal sólido y aquí el caudal líquido, vemos que por el comportamiento especial, por algunos accidentes topográficos, geológicos, etcétera, puede suceder que incluso si tenemos la parte inferior solamente de la recta en este caso, y no tuviéramos la parte superior y quisiéramos extrapolar, imagínense aquí que uno dice, bueno, estoy en papel doble logarítmico, por lo tanto puedo extrapolar una recta. Y sin embargo no es así. También en los ríos suceden cosas que a veces hacen que en los caudales grandes la producción de sedimentos tiende a aumentar en una forma muy importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, se concluye de esto que es importante tener toda la curva de caudales, incluso para la curva de transporte sólido, incluso para caudales muy grandes, lo cual, como les digo, es poco frecuente. Esto trae como consecuencia que en la mayoría de los casos se tiende a subestimar y a veces de manera muy importante las producciones de sedimentos en las cuencas. Yo he visto en mi experiencia que en la mayoría de los embalses con los cuales he tenido relación, generalmente se subestiman las producciones de sedimentos. Aquí ven esta tabla que es un producto de unas batimetrías en distintos embalses de Venezuela. Aquí se ve el embalse, los nombres de los embalses, ¿no? Después viene el río, el área de la cuenca, etcétera, la precipitación media, en los años de operación de estos embalses en los cuales se hicieron batimetrías, ¿no? O sea, varios años después, por ejemplo, aquí fue 9 años después de su puesta en servicio, en este caso fue 17 años después, etcétera, ¿no? Y aquí ven, en estas dos columnas, aquí ven
lo que se había estimado a nivel de proyecto de producción de sedimentos en la cuenca, en metros cúbicos, kilómetros cuadrados año, y lo que realmente se obtuvo producto de las batimetrías. Y se observa que la relación entre el valor real de la sedimentación del producto de las batimetrías dividido entre lo que se estimó en el proyecto, quitando este primer caso, que lo vamos a comentar seguidamente, siempre ha sido muy superior. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se produjo en realidad en esa cuenca o en ese embalse fue muchísimo más de lo que se estimó en diferentes proyectos hechos en diferentes épocas. Por ejemplo, aquí tienen un caso, la presa de Cumaripa, que la producción de sedimentos fue prácticamente 34 veces mayor que la que se estimó a nivel de proyecto. Y todas estas que están aquí, aquí está una que tiene casi 16% más, perdón, 16 veces, 16 veces el sedimento que se estimó a nivel de proyecto. Solamente hay un caso, bueno, este caso que está aquí, de Dos Cerritos, aquí, se podría decir que es una coincidencia muy buena. Es el único caso en que decir que 1.21 veces más de lo estimado a nivel de proyecto es una buena aproximación, pero es un caso excepcional. Aquí hay un caso en el cual lo estimado a nivel de proyecto fue menor que lo que se produjo en la realidad. Eso es la presa de Agua Viva. Y eso se debe a que todo el tiempo ha habido una descarga de fondo de gran tamaño en operación, lo que ayudó a eliminar muchos sedimentos del embalse. Vamos a pasar al tema 1.4, que es la sedimentación de los embalses. Evolución del sedimento grueso transportado por el arrastre de fondo cuando ingresa al embalse y evolución del sedimento fino transportado en suspensión cuando ingresa al embalse. Aquí tienen lo que pasa cuando una corriente en un río cargada de sedimentos ingresa a un embalse. Esta corriente tiende a sumergirse bajo el agua clara del embalse porque tiene una densidad ligeramente superior a la del agua clara y siempre un fluido en contacto con un agua menos densa, este es más denso el de abajo, tiende a irse hacia el fondo. Bueno, un caso típico, pero muy exagerado, es el flujo del agua en un canal. El flujo del agua en un canal es un flujo más denso, que es el agua, bajo un fluido menos denso, que es el aire atmosférico. El sedimento grueso que trae el embalse, perdón, el río en el embalse, se deposita inmediatamente en la entrada formando un delta y generalmente la corriente de lodo, de densidad o de turbidez se va por el fondo, quedando por encima del agua clara. Para que esto se mantenga en equilibrio, tiene que haber una contracorriente que digamos que mantenga esto estable, ¿no? Por lo tanto, aquí se suelen ver una serie de cuerpos sólidos, de ramas, basura, que tienden a estar aquí justamente en la zona donde se sumerge la corriente de densidad. Aquí tienen una foto de eso, aquí un río que viene en esta dirección. Observen cómo cambia de color de aquí en adelante. Aquí esto es un agua mucho más clara, y es donde se produce la sumergencia de la corriente de densidad. En el fondo, la corriente de densidad, el perfil de velocidades es algo como esto, es decir, la corriente de fondo tiene una distribución de esta forma, las velocidades, y en el agua clara hay la contracorriente, esa que compensa este movimiento en este sentido con otro en este, y hay una zona de transición, tiene que variar gradualmente la velocidad, que es lo que se llama la interfaz. Y con el paso del tiempo, los sedimentos se van distribuyendo en esta forma. Es decir, en primer lugar viene el sedimento grueso, que es el que se detiene inmediatamente porque el flujo cesa su turbulencia, no tiene forma la energía del flujo de seguirlo transportando, ya que es un agua en el embalse en reposo, mientras que por el mecanismo que hemos visto, la corriente de densidad se sumerge y se va depositando al pie de la presa. Y con los pasos del tiempo T1, T2, T3, aproximadamente el vértice del delta que se forma aquí en la cola del embalse tiende a desplazarse aproximadamente de una manera horizontal, mientras que
El sedimento, inmediatamente aguas arriba de la presa, tiende a ir aumentando en forma horizontal hacia arriba, pues, ¿no? Hasta que llegará un momento que si esto no se actúa en alguna manera para tratar de evitar esto, el embalse se va a terminar colmatando de sedimentos. Aquí tienen un ejemplo en laboratorio de lo que ocurre en un canal de vidrio cuando se le echa un barro, una corriente, o sea, un material mucho más denso que el del agua del canal, ¿no? Observen cómo la corriente de densidad o de turbidez se va propagando en el sentido de la pendiente, es decir, hacia la presa, si fuera el caso, por debajo del agua clara del embalse. Hay un dicho entre los que nos ocupamos de estos temas de embalses, que dice que todo embalse comienza a agonizar desde el momento de su puesta en servicio. A continuación les vamos a mostrar algunos ejemplos de embalses sedimentados. Esta es la presa más antigua de Venezuela. Hoy día es un monumento ya nacional en un parque como una zona protegida. Esta presa, Caujarao, fue construida en 1866. Era una presa de concreto, de mampostería, de unos 10 a 12 metros de altura. Y toda esta zona azul que se pintó aquí era lo que era el antiguo embalse. Actualmente, ya desde hace muchísimos años, toda esta zona está sedimentada, como lo ven aquí. Incluso se han desarrollado ganaderías, haciendas, etcétera, en esa zona, y hasta alguna infraestructura como esta tubería. Y este es el fin que le espera a toda presa, tarde o temprano, a menos que se tomen medidas para alargar al máximo su vida útil. Esta es la presa de Santo Domingo, en los Andes venezolanos, una presa de montaña, como de 70 metros de altura. Le entran dos ríos, el Santo Domingo y el Aracay. Este río Aracay es el que produce la mayor cantidad de sedimentos muy gruesos de montaña, de peñones, cantos rodados. Y aquí se puede ver cómo el delta ese de sedimento grueso que viene entrando al embalse ya está muy cerca de la presa, y cuando estaba en condiciones iniciales estaba bastante retirado de la presa. Este otro caso, que es la presa de la Mariposa en Venezuela, en Caracas, construida en 1949 para darle agua a la ciudad. Es una presa de tierra de 50 metros, tiene un aliviadero Morning Glory, y aquí se ve el final en la cola del embalse, cómo ya el sedimento ha venido avanzando hacia la presa. Esto es un detalle de lo mismo. Aquí se veía el sedimento que ocupa una parte bastante importante de este embalse. Esta otra presa, también para el agua de Caracas, en Venezuela, Macarao, construida en 1944, que en este caso está totalmente sedimentada. Se dice que el embalse está colmatado. Esta es una foto tomada de la cresta de la antigua presa, y este es el aliviadero, como se ve ya está todo lleno de sedimentos. Esta es la misma presa, pero visto hacia aguas abajo. Es decir, allá está la presa, por aquí está el aliviadero, y obsérvese que está todo completamente sedimentado. Y allá más abajo de la presa, esta presa tiene unos 20 metros de altura, la presa original. Allá abajo se ve que se están haciendo las excavaciones con la finalidad de construir una nueva presa que dejaría sumergida a esta, una presa que va a tener 100 metros de altura. Este otro caso, que es la presa de Guaremal, en Venezuela, construida en 1973, es una presa de tierra, de grava con núcleo de arcilla, y tiene la particularidad de que es una de las pocas que tiene el aliviadero fundado sobre ella. Este aliviadero tiene 90 metros de ancho. Todo este embalse, a pesar de que no se ve aquí, está totalmente sedimentado. Queda una pequeña película de agua sobre el sedimento, que en este caso es sedimento grueso, grava, etcétera. Pero aquí se ve, este es el aliviadero, y aquí se ve cómo está creciendo vegetación, porque a pesar de que se ve una película de agua, está totalmente sedimentado. Vamos a ver el primer enfoque respecto a la lucha contra la sedimentación en los embalses. La primera forma de luchar contra la sedimentación en los embalses consiste en tratar de disminuir en la medida de lo posible la producción de los sedimentos mediante los siguientes trabajos y técnicas conservacionistas. Es decir,
En la cuenca tratar de que no se produzcan o se produzcan los menos sedimentos posibles. Aquí tienen toda una serie de técnicas de estabilización, forestación, etcétera. No se la voy a leer porque es muy larga. Y en las siguientes imágenes le mostramos algunas de estas. Por ejemplo, la forestación para evitar que los suelos se erosionen por efecto de la lluvia, la escorrentía. El drenaje y enfaginado. Aquí se ven en una carretera hacer buenas obras de drenaje para que no se forme una cárcava aquí, más el enfaginado para proteger la ladera. Empalizadas que generalmente hacen los campesinos bajo la supervisión de algún técnico que los oriente, que son con palos conseguidos en la zona y rellenados de piedras del mismo cauce. Y aquí muros que van en el sentido de las curvas de nivel, sacando las piedras de los terrenos que entorpecen el arado bueno, y que se pueden aprovechar de esta manera para evitar la erosión. También se ha hecho presas de retención de sedimentos y corrección de torrentes. Esto yo les voy a dar, no voy a entrar mucho en detalle de esto porque al final del curso les voy a dar un libro del cual soy autor que habla en detalle de todo esto. No creo que tenga mucho tiempo ahora para desarrollarlo. Pero consiste básicamente en que la pendiente original del torrente, que en este caso es con trazos rojos, es una pendiente fuerte que cuando vienen las crecientes es un flujo cargado de sedimentos que arrasa con todo, principalmente aguas abajo. Se va escalonando mediante una serie de pequeñas presas del orden de 10 a 15 metros de altura, escalonadas a lo largo del torrente. Aquí ven una presa y otra pequeña presa que es lo que se llama el contradique. Y esto en muy poco tiempo se va a sedimentar completamente. Y esta pendiente del sedimento va a ser del orden de la mitad de la pendiente del cauce original. Y como vemos aquí, sin entrar mucho en detalle, el tamaño de los bloques que un flujo puede transportar durante una creciente es proporcional a unas constantes y a la pendiente al cubo. O sea que si la nueva pendiente que se va a establecer cuando esto esté sedimentado es aproximadamente la mitad de la original, bueno, como esto tiene una influencia al cubo, es notable el beneficio que se va a notar y esos bloques grandes ya no se van a poder desplazar. Esto es muy utilizado desde hace siglos, por ejemplo en Japón. Aquí ven en un río la cantidad de presas a lo largo del torrente. Y esto en Austria también, generalmente se hace una presa abierta en la parte aguas arriba del tramo que se va a equipar y después una serie de presas escalonadas a lo largo del torrente. Esto es Antofagasta, en Chile, en la Quebrada de la Cadena, que es un paisaje muy desértico en el cual llueve muy poco, pero cuando llueve, aunque sean unos pocos milímetros, como ven, la cuenca está totalmente desprotegida de vegetación y produce unas avalanchas de lodo muy grandes. Aquí se han hecho una serie de presas escalonadas. En este caso, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 60 presas escalonadas. Y esto son técnicas muy antiguas. Esto, por ejemplo, es en Austria. Aquí se ve que cuando no había facilidades de acceso, las presas estas escalonadas se hacían con los materiales disponibles en la zona. Básicamente los troncos de los árboles que había por allí y las rocas pues, que se podía sacar de la misma zona. Observen el vestido de esta mujer, lo que indica que esta foto debe tener muchos años, ¿no? Y esto también en Austria, lo mismo, porque aquí está todo escalonado, también es una cosa que tiene bastantes años. También se han usado mucho las presas de gaviones en los cauces, esto es en Brasil. El gavión tiene la ventaja de que es una estructura flexible y permeable. Por lo tanto, se puede adaptar a pequeños asentamientos que tenga la presa y a la vez, al ser permeable, es como un colador, digamos que cuela el agua del río, del torrente, retiene los sólidos y deja pasar el agua. Estas son presas abiertas que la idea es, esto es en Venezuela, la idea es retener los materiales más gruesos y dejar pasar los más finos, ¿no? Esto también es lo mismo en Venezuela, en este caso hecho con tubos y unos tacos disipadores de energía. Y esto demuestra todas estas técnicas de protección de cuencas, de
de estabilización de torrentes, de lo efectivas que pueden ser. Aquí ven un torrente en Austria, esto es en 1891. Y aquí ven ese mismo torrente en 1984, o sea, más o menos un siglo después. Aquí se hicieron cantidad de esas presas, como la ven aquí, trabajo de forestación en las laderas, corrección de deslizamiento, etcétera, etcétera, y se ve que la diferencia es notable, ¿no? Se ve que esta cuenca debe ser mucho menos productora de sedimentos que como estaba hace un siglo. Vamos al tema 3, que es el segundo enfoque de la sedimentación en los embalses. El concepto del volumen muerto del US Bureau of Reclamation. Este método, que se conoce como el método modificado de la reducción empírica de las áreas, fue desarrollado por Borland, Mirel, Moody y Lara en el US Bureau of Reclamation en 1962 y en años posteriores al cual se le fueron haciendo mejorías. Este método se basa en la determinación de las formas características en las que se distribuyen los sedimentos en los embalses, lo cual se hizo mediante levantamientos batimétricos en un gran número de ellos, ubicados principalmente en Estados Unidos, aunque también en otros países, entre ellos Venezuela, donde se ha hecho muchas veces utilización de este método. Yo le voy a decir muy rápidamente porque este método está en un libro, que es el libro de Morris, que se llama, ¿cómo se llama? Sí, Reservoir Sedimentation Handbook. Ese libro lo van a tener al final del curso, se lo pueden bajar gratuitamente, y yo le voy a indicar en qué página del libro está este método desarrollado en detalle. El método consiste básicamente en clasificar los embalses. En este gráfico que está aquí se pone la altura, la altura media del embalse, y aquí la capacidad en escala, los dos en escala logarítmica. Y se llama M al inverso de la pendiente de esto normalmente da una recta en la mayoría de los casos. Normalmente se expresa esta M como como B sobre A, es decir, el inverso de la pendiente. Y en base a ese inverso de la pendiente, los embalses se clasifican en 4 tipos. El de garganto desfiladero, que es el de montaña a montaña, el de más alto, de sedimento grueso, cuyo valor se clasifica como embalse tipo 4, y el inverso de la pendiente M está comprendido entre 1 y 1,50. El de colina cerro, que es el embalse tipo 3, cuyo inverso de la pendiente está entre 1,50 y 2,50. El de llanuras piedemonte, que ya son embalses ya de más llanura, por decirlo así, que es el tipo 2. El M está entre 2,50 y 3,50. Y el de lago, que es el de llanura absoluta, que es el tipo 1, que es entre 3,50 y 4,50. En cada uno de estos tipos de embalse, los sedimentos se distribuyen de una forma muy similar en todos ellos, lo cual ha sido analizado mediante numerosas batimetrías, cientos de batimetrías o quizás miles que se han hecho en Estados Unidos y en todo el mundo. Y en base a eso se han desarrollado una serie de curvas que permiten determinar cuánto del sedimento que ingresa al embalse se deposita a cada profundidad del mismo. Yo, como les digo, no puedo entrar en esto porque no tengo mucho tiempo. Esta otra curva permite determinar a qué altura llega el sedimento al pie de la presa, pero como les digo, yo le voy a dar la referencia bibliográfica, no le voy a dar la referencia, le voy a dar el libro, donde pueden leerse este capítulo y consultarlo. Es más o menos largo, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de este método. Aquí está el embalse de Matícora, que fue el primero que vimos en la primera lámina, cuando se inauguró. Es una presa de unos 40 metros de altura, construida en 1978. Y aquí ven cómo estaba un embalse que almacenaba si mal no recuerdo, unos 400 millones de metros cúbicos, es un embalse grande. Aquí está la torre toma y aquí está el aliviadero. Aquí lo ven recién inaugurado, la torre toma, la presa y el aliviadero no se ve aquí. Esta es la torre toma en su etapa inicial.
Tiene cuatro compuertas, es una torre cuadrada con una compuerta en cada cara a diferentes niveles. Aquí se ve, pues, inicialmente, y aquí se ve cómo estaba ya en el año 2015. Bueno, está el embalse prácticamente perdido por la sedimentación. Queda algo de agua en la parte final del embalse, pero esta es la finalidad. Esta presa no tenía descarga de fondo, como tiene. Aquí ven cómo se está tratando de abrir una vía para comunicar el sedimento que había por allá y por aquí, para tratar de llevarlo a la torre toma, pero ya ha perdido eso. Bueno, aquí está una curva de cómo se aplicó el método este del Bureau Reclamation. Aquí está el volumen de almacenamiento y la cota. Esto que está aquí es la curva de cota capacidad original en 1978. Y esta que está aquí, la que es de cuadritos, esta que va por aquí, es una batimetría realizada en 1993. Y a la vez se hizo una batimetría en ese mismo año, que es la de triangulitos. Perdón. La de batimetría es la de los cuadraditos. Y la de la aplicación del método del Bureau Reclamation es de los triangulitos. Observen cómo coinciden, pero casi que perfectamente, ¿no? Aquí lo mismo, aquí se ve como, en vista de que ya se tiene calibrado, con eso se sabe que el método funciona, se puede ir determinando cómo, cómo va a ir la curva de capacidades del embalse, va a irse disminuyendo con los años. Observen que aquí teníamos inicialmente 450 millones de metros cúbicos y aquí al final, eso sería en el año 2018, tendríamos alrededor de 50, o sea que se ha perdido la mayor parte, ¿no? Aquí también se ve cómo el sedimento al pie de la presa ha ido alcanzando las diferentes compuertas según el método del Bureau Reclamation, ¿no? Según el método modificado de la reducción empírica de las áreas. Cómo ha ido tapando cada una de las compuertas en distintos años y eso se cumplió exactamente así en la realidad. Este otro caso, la presa de Clavellinos, en otra zona. La zona anterior, donde estaba esta presa de Matícora, era una zona bastante árida, bastante semidesértica. Esta otra es una zona totalmente distinta, muy lluviosa, con mucha vegetación tropical, etc. Una presa de unos 50 metros de altura. Aquí está el aliviadero, que es un aliviadero lateral, y hay una torretoma sumergida a un solo nivel que sale por un túnel por este lado. Aquí lo mismo, no les voy a entrar en mucho detalle, pero lo mismo, se aplicó el método y la de los rombos azules, la curva, es la de la capacidad inicial. Y aquí una batimetría que se hizo en el año 2007 dio esta curva de los trazos violetas, ¿no? Y asimismo se hizo, en ese mismo año se aplicó el modelo del Bureau en 2007 y fíjese cómo coincide bastante bien. Y se observa que la pérdida de capacidad es muy pequeña en este caso. ¿Por qué? Porque es una zona bien forestada, es una cuenca con mucha vegetación en la cual la producción de sedimentos es muy pequeña. Y bueno, aquí está, entonces se pudo extrapolar todo eso y se llegó a la conclusión de que esta presa, que inicialmente tenía un volumen de 120 millones de metros cúbicos, en el año 2107, si todo continúa como está, todavía le quedarían como unos 90 millones de metros cúbicos, es decir, bastante. O sea, esta es una presa de larga duración, de larga vida respecto a los sedimentos. Siempre que las condiciones de la cuenca no se modifiquen con intervenciones de campesinos, de carreteras, de desarrollo de algún tipo, ¿no? Aquí está lo mismo, bueno, aquí está un resumen de lo que tenía el embalse en 1967 cuando fue inaugurado y cómo ha ido perdiendo capacidad en porcentaje y en general para el año 2117, si todo se mantiene como va, todavía el embalse
O sea, la capacidad del embalse se habría reducido en un 30%, que es relativamente muy poco. Otra cosa que permite este método es determinar a qué cota van a llegar los sedimentos al pie de la presa, es decir, donde normalmente está la toma, o las tomas de agua. También se hizo esto para el embalse Clavellinos. Se detectó que eso sería más o menos en el año 2017 y fue más o menos por ahí, creo que fue en el 2016. O sea que bastante bien cercano a eso. ¿Qué se hace en estos casos entonces con los sedimentos? Este, si sabemos a qué cota va a llegar el sedimento al pie de la presa con la aplicación de este método, bueno, deberíamos colocar la toma o túnel o conducto en esa zona. En general los túneles no se hacen así, porque los túneles se suelen aprovechar en su primera etapa para desviar el río y después posteriormente se transforman en túnel de toma, ¿no? En caso de una presa de concreto, se podría poner a ese nivel la toma más profunda y siempre preferiblemente que haya una descarga de fondo, que eso lo vamos a hablar más adelante en el curso. Esto es lo que se suele hacer cuando hay torre toma. Este, por ejemplo, sería una, como el caso de Matico, era una compuerta en cada una de las cuatro caras. Principalmente el túnel se usó para el desvío del río durante la construcción de la presa y después se taponó la entrada del desvío con concreto. eh, por lo tanto, el nivel más bajo del átomo, que es lo que se llama el nivel muerto, porque ya por debajo de esa cota no se puede captar más agua, se fija la compuerta más baja con un cierto margen de seguridad. Aquí tienen algunos ejemplos. Esta es la presa de Macarao en Venezuela. Aquí está el nivel muerto del que se estimó del embalse para dentro de unos 100 años, que es la vida útil que se previó. Aquí está el embalse de Dos Cerritos, también en Venezuela. Aquí en este caso es una torre de toma sumergida de unos 20-25 metros sobre el fondo del túnel. O sea que el sedimento en la vida útil del embalse va a llegar aproximadamente aquí. Esta es una vista de eso, observen la altura de esa torre, ¿no? Esta es la misma, o sea que el sedimento dentro de 100 años, bueno, 100 años entre comillas, porque estas cosas no son muy precisas, va a llegar aproximadamente aquí, o sea que la mayor parte de este valle que se ve aquí va a estar enterrado por los sedimentos. Bueno, con esto doy por final. Creo que me estuve muy bien con el tiempo, ¿no? Tuve que correr un poco, porque noté que que no me iba a alcanzar, pero sí me alcanzó, pues. Me hubiera gustado tener un poco más para hacer algunos comentarios, pero bueno, lo principal ya fue expuesto. Entonces, no sé si hay algunas preguntas, no sé. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Sí, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante y didáctica. En realidad, si hay alguna consulta o pregunta, pueden levantar la mano o pueden incluso activar su micrófono y hacerle la consulta al ingeniero. O si no, pueden escribir sus consultas por el chat. Luis, mientras tal vez alguien tiene una consulta, yo sí tengo una pregunta. En Venezuela entendí que habían ya embalses en las cuales habían sedimentado en su totalidad, ¿no? Incluso había ahí uno que mostraste que era como un monumento que lo tenían ahí en Venezuela. Aparte de eso, ¿existe otros embalses que ya cumplieron con la vida útil o que ya se sedimentaron en su totalidad? Sí, hay varios, hay varios. Uno fue el de Matícora, que les mostré antes, la torre toma, bueno, el que están viendo ahora, ¿no? No sé, ¿lo están viendo esto? Sí. Hay Pedregal, hay unos cuantos, sí, unos cuantos. Sobre todo en las zonas áridas, ¿no? En las zonas áridas que es, como tienen muy poca cobertura vegetal, hay entonces mucho arrastre de sedimentos de las cuencas. Y se han perdido, sí, varios embalses ya, sí. Y ahí, siguiendo el hilo de mi pregunta, al final el Estado, en este caso,
¿No han tenido algún método como para poder recuperar el vaso, o en este caso dragar o quitar esos sedimentos, o simplemente salía muy caro? Bueno, mira, eso lo vamos a ver un poco en la sesión de mañana. Mi experiencia me indica, por todo lo que yo he visto, que dragar un embalse generalmente no es factible. O sea, tú puedes dragar, por ejemplo, en este caso, un poquito aquí alrededor de la Torre Toma, pero bueno, eso lo que es un charquito que vas a dragar ahí, ¿no? Pero este embalse tiene 400 millones de metros cúbicos de capacidad. O sea, tú te imaginas lo que es dragar, no digamos que todo, pero dragar por lo menos la mitad, 200 millones de metros cúbicos. El primer problema, aparte del costo, que es altísimo, es qué haces con esos materiales. ¿Dónde los colocas? En muchos casos, después de analizar esta alternativa, lo que se ha llegado a la conclusión es que mucho mejor que dragar, siempre que se pueda, es sobrelevar la presa. Es decir, siempre que se pueda por razones de topografía en la periferia del embalse. Pero dragado en general, a menos que sean embalses pequeñitos o así, no suele ser económico y no suele ser factible por dónde depositar ese enorme volumen de sedimento. Ok, ok, Luis, muchas gracias por la respuesta. Me queda muy claro. Esto, Luis, mira, aquí hay algunas preguntas del chat. Wilmer Pingo León señala felicitar a la excelente ponencia. Quisiera saber, en este caso para los embalses de aquí de Piura, qué técnicas de recuperación y recomendación para evitar la agonización de los sedimentos. Gracias y saludos. Bueno, Mira, sí, sí, ajá. adelante. No, mira, estas cosas se van a ver mucho más en detalle ya en los remedios, los remedios entre comillas, ¿no? Porque no creo que haya un remedio total, ¿no? Se van a ver en la sesión de mañana, cuando hablemos del tema de las descargas de fondo y todo eso. Prefiero dejar esto para mañana, ¿ok? Ok, sí, sí, justo también le iba a recalcar al público que el día de mañana, a partir de las 10 en el mismo horario, y hay un link también que se les va a compartir aquí al final, va a ser continuar la segunda parte. La segunda parte se va a tratar de esto de las técnicas para poder mitigar la sedimentación, que ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Pero va a haber va a profundizar el profesor Luis Suárez en un poco más a detalle. Acá hay otra pregunta, Luis. Leonardo Miranda nos comenta, hola, gracias por la presentación. En la clasificación de los embalses se mostró una altura versus volumen a escala logarítmica. Entonces, la medida de la pendiente M no es adimensional. Entiendo que se trabaja en metros. Exactamente, así es. Hay que medir con un escalímetro la delta X para sacar la pendiente. Tiene razón. Su comentario es correcto, sí. Ok. Acá hay otra pregunta de Fernando Paulino que nos comenta ¿por qué cree usted que los embalses no cumplan con su tiempo de vida y en 10 a 20 años los sedimentos ya lleguen a nivel muerto? Bueno, lo primero es que yo creo que las mediciones de sedimentos, cuando se hacen con la botellita, en el cauce, aguas arriba, que se está recopilando información bueno, para hacer un proyecto, no son muy confiables. Sinceramente, por eso yo les dije que yo he visto pocos casos, y creo que no he visto casi que ninguno, en el cual la sedimentación estimada a nivel de proyecto sea igual a la que ocurrió, qué sé yo, 10 años después de que tienen operación el embalse y se hacen batimetría. Bueno, y vimos un caso que la sedimentación real era, creo que 30 veces la estimada, ¿no? Nosotros tenemos embalses que se suponía que eran para 50 o 100 años y en 10 años, listo, lleno de sedimento. Eso lo vamos a ver también mañana. Por eso que yo insisto en que es mucho más práctico y mucho más racional basarse en otros embalses que ya existan, en cuencas de características similares
y tratar de, mediante batimetrías en esos embalses que tengan por lo menos unos 10 años de operación, hacer una batimetría y ver cuánto sedimento entró en esos 10 años. Y sacando la relación de en el área de la cuenca y el tiempo, etcétera, uno puede decir que entraron tantos metros cúbicos por kilómetro cuadrado de cuenca y por año. Eso para mí es mucho más confiable que las mediciones con la botellita, que a veces, yo he sabido que hay veces, hay casos que hay gente que las inventa, que quién se va a meter en un puente colgante, en un río crecido, no sé en otros lados, pero en Venezuela un río crecido, zona tropical, da miedo. Y suelen llevar árboles y troncos y de todo, ¿no? Entonces, incluso uno pudiera sospechar que muchas de esas mediciones a lo mejor son un poco inventadas. Ah, ya, ok, Luis, entonces es netamente por la técnica de medición, ¿no? Y también por en este caso, por el tipo de uso de suelo de la cuenca, ¿no? Claro, las cuencas en general siempre tienden a deteriorarse. Hay solamente un caso en Venezuela de una cuenca que se le ha aplicado técnicas forestales de reforestación, etcétera. Pero en todas las demás siempre o se abren nuevos caminos o los campesinos se metiendo en la cuenca y van quemando y van deforestando o se hacen carreteras, cualquier tipo de instalación. Siempre o casi siempre la producción de sedimentos tiende a incrementarse con los años. Por eso yo dije tanto cuando vimos el caso de la presa esta que le quedaban hasta el 2107 de años de vida útil. Bueno, suponiendo que las condiciones de la cuenca se mantengan como están ahora, ¿no? Pero uno no sabe de aquí al 2107 qué pueda pasar, ¿no? Muy seguramente no será para bien, sino será para mal en la cuenca. Ok, Luis. Y acá hay una última pregunta. Joel Villegas nos comenta, buenos días, gracias por la presentación. Tengo una consulta. ¿Qué se puede hacer después de que el embalse o la presa se colmata o se sedimenta cuando dragar ya no es la solución? Lo vemos mañana. Ok, ok, Luis. Con Yo eso creo que mañana, con sí, eso yo creo que le dejo la inquietud para que mañana asistan a la presentación. ¿Ok? de hecho que sí, de hecho que sí. Bueno, bueno público, en realidad estuvo muy interesante la presentación del ingeniero Luis Suárez, ¿no? Un experto por más de 40 años en temas de presas, control de torrentes, presas en este caso de irrigación, presas de control de avenidas. Bueno, mañana continuamos en el mismo horario, a las 10 de 10 a 11. Están todos invitados. Y pues bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Luis. Estuvo, Una cosa, Luis. El PDF que te mandamos con toda la charla, con toda la presentación, se lo puedes. Ah, no, perdón, me está corrigiendo aquí mi hijo. El de la bibliografía, donde está, en qué enlace, en qué link se pueden bajar los libros. Se los puedes mandar de una vez a los interesados para que mañana cuando demos la segunda parte ya lo tengan y sepan dónde buscarlo. ¿Me escuchaste, Luis? sí, 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 justo lo estoy subiendo al grupo, aquí al chat. A ver un momentito. Creo que no tengo la opción de compartir. Maribel, ¿me escuchas? Maribel. Ingeniero, disculpe, lo que pasa es que estaba atendiendo unos jovencitos que estaban Sí, afuera esperando. sí. Sí, Maribel, una escucho. consulta. Sí, dígame. ¿Cómo puedo subir un archivo de aquí? No me deja subir. O sea, creo que no tengo esa opción, ¿no? ¿O sí? En compartir, porque usted está de confitrión, no. A No. ver, espérese, lo voy a poner de confitrión para que pueda Ok, Luis ok. Fernando Castro es, ¿no es cierto? Sí, 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 por favor. Ya.
Que no sé Un cómo. momento, sí, un momentito para poderles compartir la información, sobre todo de los libros que comentó el ingeniero Suárez. Me van a dar opción para poder compartirles el vía mensaje. Ok. Ingeniero, ya lo puse de coanfitrión a usted. A ver, A ver, déjenme ver. No, no puedo compartir. Maribel, ¿te parece si te paso por tu WhatsApp este PDF y lo compartes? ya, ya muy bien. Ok, Pásenme al WhatsApp del Yeti. ¿Sí? ¿Sí lo tienen, no, ya. ingeniero? Sí, sí. Ahorita Ya, te envío, por favor. ya, Eh, ahí te he enviado. Pasa esos tres documentos, por favor. ya. Aquí hay libros para descargar, Sí, y el programa C Embalses. Ya, tres, sí, tres archivos. sí. Ya, Sí, por favor. Súbelos ahí al mensaje, al chat, para que los pueda descargar el público. Luis, mira, de parte del Consejo de Ingenieros, en este caso del Consejo Departamental Piura del SIC, Colegio de Ingenieros del Perú, te damos muchísimas gracias por tu presentación muy instructiva, educativa y sobre todo didáctica, ¿no? Continuamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por ese comentario. Sí, nos vemos mañana, si Dios quiere. Ok, nos vemos. Chao, chao, Luis. Chao a todos. Chao a todos. Un momentito, se va a subir se va a subir este los PDFs. los descargo, y los esfuerzo como eso. Chicos, Maribel, ¿puedes subirlo al grupo o ya, se te un ratito, dificulta? ingeniero, para descargarlos para poderlos subir. Ok. Y marítimo, fluvial, fluvial, no es fluvial, es decirte, ¿no? ¿Cuánto me ha gastado en avión? ¿No? Pues si puedes, tanta detalle que quiero el cojudo Ingeniero, esto creo que número. está, sí, creo que está activado su micro.
Hola, ¿qué tal? Ahí ha pasado, nos ha pasado el link, el acceso, para que puedan descargar los archivos. Maribel, si puedes, les das acceso, que ese documento, esa carpeta, pueda tener acceso para todos. Creo que es esto, es compartir o dar que cualquier público lo pueda ver. Ok. Ese es el link, amigos. Le voy a ayudar a configurar ahora para que puedan tener acceso. El día de mañana nos vemos a primera hora. A las 10 de la mañana vamos a empezar. Nos vemos.